Todo padre conoce el peso de fallarle a sus hijos, pero Jack Calder cargaba esa carga como una piedra en su pecho todos los días. Cuando su padre, con quien estaba distanciado, murió y le dejó solo $1 en su testamento, esa piedra se hizo más pesada. Se sintió como la prueba final de que nunca sería suficiente para nadie que importara. Jack pensó que ese billete arrugado era la última broma cruel de su padre. Se equivocaba. Cuando un abogado misterioso apareció en su puerta meses después, todo cambió. El abogado traía un mensaje sobre un tesoro escondido y la necesidad de buscar en lugares donde Jack nunca pensó buscar. Su padre no había abandonado a la familia después de todo. Había estado jugando un juego de 30 años que solo Jack podía terminar. Pero ¿y si el verdadero premio no era dinero? ¿Y si su padre había estado tratando de enseñarle algo mucho más valioso todo el tiempo? Antes de que volvamos a la historia, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. El fuerte zumbido del despertador interrumpió el sueño inquieto de Jack Calder a las 4:30 de la mañana. Como había ocurrido durante los últimos 8 meses, se giró en la estrecha cama, su espalda protestando contra el colchón barato que había conocido décadas mejores. A través de las delgadas paredes de su dúplex de alquiler, podía escuchar la televisión de los vecinos ya a todo volumen. Otro madrugador que se dirigía a un trabajo que apenas pagaba las facturas. Los dedos callosos de Jack encontraron el anillo de bodas de Sarah en la mesita de noche, una sencilla alianza de oro que había guardado allí desde su funeral hacía 2 años. Cada mañana lo sostenía por un momento, sintiendo el metal liso, cálido bajo su tacto. Era un ritual que lo anclaba, una conexión con la mujer que había creído que él podría ser más de lo que había llegado a ser. Sarah habría sabido qué hacer con todo. Las facturas impagas apiladas en el mostrador de la cocina, las solicitudes universitarias de Emma que no podían permitirse seguir, la forma en que Marcus se había vuelto silencioso desde que comenzó la escuela secundaria, las pesadillas de la pequeña Lucy sobre perder a otro padre. La casa crujió mientras Jack avanzaba por el pasillo, revisando a sus hijos por costumbre. Primero la habitación de Emma. Su hija de 16 años dormía con libros de texto esparcidos por su cama, agotada de otra noche de estudio y de su trabajo a tiempo parcial en el restaurante local. Había heredado la determinación de Sarah y la suave fuerza de su madre, pero a Jack le preocupaba el peso que cargaba, tratando de ser la mujer de la casa cuando solo debería ser una adolescente descubriendo su lugar en el mundo. La puerta de Marcus estaba ligeramente entreabierta, revelando al niño de 12 años acurrucado con un viejo guante de béisbol que Sarah le había comprado hacía 3 veranos. El niño tenía talento, talento de verdad, pero Jack no podía permitirse las cuotas de la liga ni el equipo que podría darle a su hijo una oportunidad real. Cada semana, Jack veía a otros niños con sus uniformes a juego y entrenadores privados, sabiendo que Marcus era igual de bueno, pero carecía de las oportunidades que el dinero podía comprar. La habitación de Lucy, de 8 años, era un santuario de coloridos dibujos y animales de peluche, pero últimamente sus obras de arte se habían vuelto más oscuras. Familias de crayón morado, donde la figura del papá se mantenía alejada de la mamá y los niños. Lucy extrañaba a su madre con la pena pura y desprotegida de la infancia. Y Jack a menudo se sentía indefenso ante las preguntas que ella hacía sobre por qué la gente tenía que morir y dejar atrás a las personas que amaba. En la cocina, Jack encendió la cafetera, un regalo de bodas de la madre de Sarah, que de alguna manera había sobrevivido a 15 mudanzas y a innumerables mañanas como esta. El ritual de medir el café y añadir agua le daba a sus manos algo que hacer mientras su mente divagaba hacia la creciente pila de facturas médicas de los últimos meses de Sarah. El seguro había cubierto la mayoría de los tratamientos, pero aún así les dejaba con deudas que tardarían años en pagar, suponiendo que nada más saliera mal. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Tom Bradley, su supervisor en el centro comunitario. «Necesito que te quedes hasta tarde esta noche». Johnson volvió a llamar enfermo. Jack respondió un mensaje de texto. Una confirmación rápida, aunque quedarse hasta tarde significaba perder el ensayo de la obra escolar de Lucy. Otro pequeño fracaso que añadir a la creciente lista de momentos que no podía darles a sus hijos. El centro comunitario costero había sido el salvavidas de Jack después de que Sarah muriera
y él perdiera su trabajo en la empresa de construcción. El conserje nocturno no era un trabajo glamoroso, pero pagaba lo suficiente para mantener la comida en la mesa y las luces encendidas, en su mayor parte. El centro servía a familias como la suya, padres trabajadores que necesitaban un lugar seguro para sus hijos después de la escuela, personas mayores que se reunían para comer y conversar, adolescentes que buscaban alternativas a las calles. Jack había llegado a apreciar la tranquila dignidad del lugar, incluso si fregar suelos y vaciar cubos de basura no era lo que había imaginado hacer a los 42 años. La señora Chen, de al lado, llamó a la ventana de la cocina, sosteniendo un plato cubierto con una sonrisa cómplice. La anciana se había nombrado a sí misma la abuela no oficial de los hijos de Jack, apareciendo con comidas caseras cada vez que sentía que la familia estaba pasando por dificultades más de lo habitual. Sus propios nietos vivían al otro lado del país y había transferido toda su energía de crianza a la familia Calder. Jack abrió la puerta trasera, aceptando la cálida cazuela con una gratitud que siempre le apretaba la garganta. «Trabajas demasiado, Jack», dijo con su suave voz acentuada. «Los niños necesitan a su padre presente, no solo proveyendo». Tenía razón. Por supuesto, Emma había comenzado a tomar decisiones sobre su futuro sin consultarle. Marcus apenas hablaba, a menos que se le hiciera una pregunta directamente, y Lucy se aferraba a él con una intensidad que preocupaba a la consejera escolar. Todos estaban tratando de protegerse mutuamente, andando de puntillas alrededor de su dolor compartido y su estrés financiero, como supervivientes de algún desastre en curso. La rutina matutina se desarrolló con eficiencia practicada. Emma salió de su habitación ya vestida para la escuela, cogiendo una tostada y su mochila en un movimiento fluido. Besó a Jack en la mejilla, un gesto que le recordaba dolorosamente a Sarah, y se dirigió a la puerta. «Recoge a Lucy del cuidado de niños», le recordó. «Tengo un turno doble en el restaurante». Marcus apareció después, el sueño aún pesado en sus ojos, pero moviéndose con la cuidadosa tranquilidad que había desarrollado desde la muerte de su madre. Aceptó la cazuela de la señora Chen con gratitud, comiendo con el enfoque metódico de un niño en crecimiento, que entendía que la comida no era ilimitada en su casa. Lucy irrumpió en la cocina la última, con su cabello rubio salvaje por el sueño, parloteando sobre su próxima actuación como un girasol en la obra escolar. Su emoción era contagiosa y desgarradora. Se entregaba a la alegría con la misma intensidad que a sus preocupaciones sobre perder a la gente que amaba. «Papi, vienes esta noche, ¿verdad?» Practiqué mis líneas sobre cómo los girasoles siempre miran al sol, incluso cuando está nublado. El corazón de Jack se encogió. El mensaje de texto de Tom sobre trabajar hasta tarde significaba perder otro hito, otro momento que no podría recuperar. Pero el pago de las horas extras cubriría la cuenta del almuerzo escolar de Lucy, que se había retrasado de nuevo. «Lo intentaré, cariño. Papi tiene que trabajar, pero quizás Emma pueda grabarlo para mí». La decepción en los ojos de Lucy fue rápidamente enmascarada por su determinación de ser valiente. Otra pequeña tragedia en una vida que ya le había pedido demasiado a su joven corazón. Después de que los niños se fueron a la escuela, Jack se sentó solo en la tranquila cocina, sosteniendo su taza de café y mirando la pila de facturas que parecían multiplicarse de la noche a la mañana. Deudas médicas, servicios públicos, alquiler, reparaciones del coche. Cada sobre representaba otro mes de lucha, otro recordatorio de que apenas mantenía a su familia a flote. La ironía no se le escapaba de que su propio padre, Richard Calder, vivía a menos de 20 millas de distancia en una mansión con vistas a la costa, lo suficientemente rico como para resolver todos los problemas que enfrentaba Jack con lo que sería Calderilla. Pero Richard había dejado clara su posición 15 años atrás cuando Jack se casó con Sarah en contra de sus deseos. «Estás eligiendo una vida de mediocridad», había dicho su padre. «No vuelvas arrastrándote cuando la realidad te golpee». Jack había sido demasiado orgulloso para volver arrastrándose, incluso cuando la realidad se había instalado con una devastación completa. La enfermedad de Sarah había agotado sus ahorros. Su muerte había destrozado la estabilidad de su familia, y la propia salud de Jack había sufrido bajo el peso del dolor y el estrés financiero. Pero pedir ayuda a Richard significaría admitir que su padre tenía razón en todo, y esa admisión se sentía como una traición a la memoria de Sarah y a su propia dignidad.
La ciudad costera de Beacon Point había sido el hogar de la infancia de Jack, pero había cambiado con los años, gentrificada por jubilados adinerados y residentes de verano que disparaban los valores de las propiedades y expulsaban a familias como la suya. El centro comunitario se erigía como uno de los pocos lugares restantes donde las familias trabajadoras podían encontrar apoyo y conexión, pero incluso este luchaba con recortes de financiación y mantenimiento diferido. El teléfono de Jack volvió a sonar, un recordatorio de la escuela sobre la obra de Lucy. Miró fijamente la pantalla, dividido entre el amor por su hija y la realidad práctica de que faltar al trabajo significaba perder dinero que necesitaban desesperadamente. Esto era la paternidad. En la pobreza, una serie constante de elecciones imposibles entre estar presente y proveer, entre las necesidades inmediatas y los sueños futuros. Mientras se preparaba para ir a buscar trabajo por la mañana, había estado buscando trabajo diurno para complementar su trabajo nocturno. Jack se vio a sí mismo en el espejo del pasillo. El hombre que le devolvía la mirada estaba más delgado que un año antes, con líneas alrededor de los ojos que hablaban de demasiadas noches sin dormir y demasiadas preocupaciones. Su cabello, que una vez fue del mismo castaño arena que el de Marcus, ahora mostraba canas en las sienes. Parecía más viejo que sus 42 años, desgastado por circunstancias que parecían decididas a romperlo. Pero en su reflejo, también vio la fe de Sarah en él, la necesidad de sus hijos por él, y en algún lugar, profundo bajo el agotamiento, la fuerza obstinada que lo había mantenido en pie, a pesar de todo lo que la vida les había deparado a su familia. Hoy sería otro día de pequeñas batallas y victorias aún más pequeñas. Otro día de elegir la esperanza sobre la desesperación. Otro día de demostrar que el amor, incluso cuando está muy apretado por la pobreza y la pérdida, seguía siendo la fuerza más poderosa en cualquier familia. Jack cogió sus llaves y se dirigió a la puerta, llevando el anillo de Sarah en el bolsillo como un talismán contra los desafíos del día, sin saber que todo lo que creía saber sobre su padre, su familia y su propio valor estaba a punto de cambiar para siempre. Una carta certificada llegó un martes por la mañana, 3 semanas después de que Jack se perdiera la actuación de Girasoles de Lucy. El sobre llevaba el membrete de Peden Walsh & Associates, abogados, y el nombre de Jack escrito en una caligrafía formal que de alguna manera lograba parecer importante y ominosa a la vez. Emma la encontró primero, deslizándola sobre la mesa de la cocina con la cuidadosa neutralidad que había desarrollado cada vez que llegaba algo oficial. Facturas médicas, avisos de impago, documentos legales, todo se había convertido en parte del paisaje de preocupación de su familia. Se trata del abuelo Richard, dijo en voz baja, leyendo por encima del hombro de Jack, mientras él abría el sobre con dedos temblorosos. El primer documento era un certificado de defunción. Richard Calder, de 68 años, había muerto de insuficiencia cardíaca mientras dormía exactamente hace un mes. Jack miró fijamente el papel, sintiendo un vacío inesperado donde la ira había vivido durante tanto tiempo. Su padre se había ido, y de alguna manera eso parecía imposible. Richard había sido una presencia tan constante en los pensamientos de Jack, una fuente de resentimiento y arrepentimiento, que su ausencia real se sentía surrealista. Marcus apareció en el umbral, con la mochila al hombro. ¿Listo para la escuela? Tu abuelo murió, dijo Jack, las palabras sintiéndose extrañas en su boca. Los niños nunca habían conocido a Richard, ni siquiera habían visto una fotografía reciente. Había sido más un mito que un hombre en sus vidas. El abuelo rico que no quería tener nada que ver con ellos. Lucy se subió al regazo de Jack, con su pequeña cara seria. El malo que te puso triste. Jack hizo una mueca al intentar explicar la ausencia de su padre sin envenenar a sus hijos contra su abuelo. Al parecer, había fallado en ambos aspectos. No era malo, cariño. Solo era complicado. El segundo documento del sobre era un aviso para asistir a la lectura del Último Testamento de Richard Calder. Las manos de Jack temblaron al leer la hora de la cita. El jueves a las 2:00 p.m. en las oficinas de los abogados en el centro de Beacon Point. Tendría que pedirle tiempo libre a Tom, lo que significaba perder un salario que no podían permitirse perder. El jueves amaneció gris y lluvioso.
el tipo de clima del noroeste del Pacífico que parecía diseñado para coincidir con el estado de ánimo de Jack. El bufete de abogados ocupaba el último piso del edificio más antiguo del distrito histórico de Beacon Point, todo de madera pulida y sillas de cuero que hablaban de dinero y tradición. Jack se sentía fuera de lugar con su único traje bueno, el mismo traje negro que había usado en el funeral de Sarah. La recepcionista, una mujer con el pelo plateado perfectamente peinado, lo dirigió a una sala de conferencias donde varias otras personas ya se habían reunido. Jack reconoció algunas caras de las páginas de sociedad del periódico, miembros de la junta de varias organizaciones benéficas, líderes empresariales locales, personas que se movían en el mundo de riqueza e influencia de Richard. El señor Peyton, un distinguido hombre de unos 70 años, entró llevando una gruesa carpeta y con la expresión solemne reservada para tales ocasiones. Gracias a todos por venir. Estamos aquí hoy para ejecutar los últimos deseos de Richard Harrison Calder. Jack escuchó a medias mientras Peyton leía el lenguaje formal de los documentos legales. La vasta fortuna de Richard, valorada en más de $50 millones, se distribuiría entre varias organizaciones benéficas. El hospital infantil recibiría 10 millones. El banco de alimentos obtendría 5 millones. El fondo de becas para estudiantes locales recibiría otros 5 millones. Jack se encontró a regañadientes impresionado a pesar de su resentimiento. Al menos su padre había hecho algo bueno con su riqueza, incluso si nunca había compartido nada con su propio hijo y nietos. Y finalmente, continuó Peyton, su voz adquiriendo un tono ligeramente diferente. A mi hijo Jack Harrison Calder le dejo la suma de $1. Algunos regalos requieren comprensión antes de poder ser recibidos. La sala quedó en silencio. Jack sintió que el calor le subía por las mejillas mientras todas las caras se volvían hacia él. $1. El último insulto de su padre entregado frente a una sala llena de extraños que ahora sabían exactamente lo poco que Richard Calder pensaba de su único hijo. Peyton deslizó un billete de $1 nuevo sobre la mesa pulida. Parecía obscenamente pequeño contra la madera oscura, como una broma que había ido demasiado lejos. Jack lo miró fijamente, sintiendo el peso de las miradas de todos sobre él. «Lo siento», dijo Jack, poniéndose de pie abruptamente. «No puedo». Salió de la sala de conferencias sin coger el dólar, dejando atrás las conversaciones susurradas y las miradas de lástima. En el ascensor solo se apoyó en la pared y cerró los ojos. El mensaje final de su padre era cristalino. Incluso en la muerte, Richard quería que Jack supiera que valía exactamente $1. El viaje a casa transcurrió en un borrón de lluvia y rabia. Jack se encontró tomando el camino largo, pasando por la finca de Richard en los acantilados con vistas al océano. La enorme casa estaba oscura y vacía detrás de sus puertas de hierro, un monumento a la riqueza y el aislamiento. ¿Había muerto su padre solo en esa enorme casa? ¿Había pensado en Jack en sus últimos momentos? En casa, los niños esperaban con la señora Chen, que había preparado otra de sus comidas curativas. Jack trató de recomponerse antes de entrar por la puerta, pero los ojos agudos de Emma no se perdieron nada. «¿Cómo fue?», preguntó. Jack sacó su teléfono y les mostró una foto que había tomado del billete de $1 antes de salir de la oficina del abogado. «Su abuelo me dejó $1. Eso es todo, $1». El silencio que siguió fue pesado, cargado con la comprensión compartida de lo que eso significaba. No solo el dinero, aunque Dios sabía que necesitaban cada centavo, sino la confirmación final de que Richard Calder nunca había perdonado a su hijo por elegir el amor sobre la riqueza, la familia sobre el estatus. Marcus tomó el teléfono, estudiando la imagen del billete de $1. «¿Por qué haría eso?» «Porque estaba enojado conmigo por casarme con tu madre», dijo Jack, sintiendo la verdad a la vez liberadora y dolorosa. «Quería que me casara con alguien de su mundo, alguien que pudiera ayudarlo a construir algún tipo de dinastía. Cuando elegí a tu madre en su lugar, me cortó». Los ojos de Lucy se llenaron de lágrimas. «Pero mami era la mejor persona de todas». «Sí, lo era», dijo Jack, acercando a su hija menor. «Y volvería a tomar la misma decisión cada vez». Emma se paró en la ventana de la cocina, mirando la lluvia. «Así que eso es todo. Todavía estamos arruinados y ahora sabemos con certeza que el abuelo nos odiaba». «Él no los odiaba», interrumpió suavemente la señora Chen. «El odio no es lo mismo que el orgullo herido. A veces las personas que nos aman toman decisiones terribles,
porque no saben cómo mostrar ese amor correctamente. Jack quería creerle, pero la evidencia parecía abrumadora. 15 años de silencio seguidos de una herencia de $1 que se sintió como una bofetada desde más allá de la tumba. Su padre había dejado sus sentimientos perfectamente claros. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Jack se sentó en su pequeña habitación sosteniendo la fotografía del billete de $1. Había dejado el billete real en el bufete de abogados, negándose a llevar ese símbolo de rechazo a su casa. Pero la imagen en su teléfono parecía quemarle las retinas, prueba del juicio final de su padre. Pensó en llamar a la oficina de Piton para rechazar oficialmente incluso esta herencia insultante, pero algo lo detuvo. Tal vez fueron las palabras de la señora Chen sobre el orgullo herido y las decisiones terribles. Tal vez fue la molesta sensación de que el mensaje de su padre, algunos regalos requieren comprensión antes de poder ser recibidos, significaba algo más de lo que parecía. O tal vez estaba demasiado cansado para seguir luchando. El billete de $1 se quedaría en la caja fuerte de algún abogado, y Jack continuaría su lucha diaria para mantener a su familia a flote, sabiendo ahora con absoluta certeza que ninguna ayuda vendría del padre que había elegido la riqueza sobre el amor, la reputación sobre la familia. Mientras Jack finalmente se quedaba dormido, no notó el coche aparcado al otro lado de la calle ni a la mujer dentro, observando su casa con la paciente atención de alguien que entendía que algunas historias tardan en desarrollarse correctamente. Elena Martínez había estado esperando este momento durante meses, y ahora que el juego final de Richard Calder había comenzado, se aseguraría de que su hijo entendiera las reglas antes de que fuera demasiado tarde para jugar. Elena Martínez llamó a la puerta de Jack exactamente una semana después de la lectura del testamento, llegando a la hora de la cena, cuando sabía que toda la familia estaría en casa. A través de la ventana, podía verlos reunidos alrededor de su pequeña mesa de cocina, una escena de cómodo caos que habría enorgullecido a Richard si se hubiera permitido presenciarla. Jack abrió la puerta vestido con una camisa de trabajo manchada, y la expresión cansada de un hombre que había aprendido que las visitas inesperadas rara vez traían buenas noticias. Elena reconoció sus rasgos inmediatamente, la misma mandíbula fuerte que su padre, los mismos ojos azules penetrantes, aunque los de Jack mostraban un cansancio que los de Richard nunca habían mostrado. Señor Calder, soy Elena Martínez. Yo era la abogada de su padre. ¿Puedo pasar? La cara de Jack se endureció. Si se trata de ese $1, puede quedárselo. No quiero nada de él. No se trata del $1, dijo Elena suavemente. Bueno, no del todo. Su padre me dejó instrucciones específicas para que me pusiera en contacto con usted exactamente una semana después de la lectura del testamento. Dijo que necesitarías tiempo para procesarlo antes de que pudieras escuchar lo que realmente quería decirte. Emma apareció junto a Jack, curiosa por la mujer bien vestida en su puerta. Papá, ¿todo está bien? Elena le sonrió a la adolescente. Debe ser, Emma. Tu abuelo hablaba a menudo de ti. Estaba muy orgulloso de tus logros académicos. Nunca nos conoció, dijo Emma, la confusión clara en su voz. No, asintió Elena. Pero sabía de ustedes, de todos ustedes. ¿Puedo pasar, por favor? Creo que querrán escuchar esto sentados. Jack se hizo a un lado a regañadientes, llevando a Elena a su modesta sala de estar. Marcus y Lucy se asomaron desde la cocina, su curiosidad superando su timidez habitual con los extraños. La señora Chen también salió de la cocina, habiendo estado ayudando con la cena cuando llegó Elena. Elena abrió su maletín y sacó un diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas por la edad y el uso intenso. Tu padre guardó esto durante los últimos 15 años de su vida. Cada entrada trata sobre tu familia. Le entregó el diario a Jack, quien lo aceptó con evidente renuencia. El cuero era suave y gastado, claramente manipulado con frecuencia. Jack lo abrió en una página al azar y encontró la letra familiar de su padre. 15 de marzo de 2019. El chico de Jack, Marcus, conectó un triple en el partido de hoy. Lo vi desde el estacionamiento. El chico tiene un talento natural. Me recuerda a Jack a esa edad. Ojalá pudiera decirle lo orgulloso que estoy, pero tomé mi decisión. Algunas distancias se vuelven demasiado grandes para cruzarlas. Las manos de Jack temblaron mientras pasaba más páginas. Entrada tras entrada detallaban momentos de sus vidas. Los logros de Emma en el cuadro de honor, los primeros pasos de Lucy,
El diagnóstico de cáncer de Sarah. Su padre había estado observando, documentando, cuidando desde una distancia que Jack había interpretado como abandono. ¿Cómo?, susurró Jack. Contrató investigadores, explicó Elena. No para entrometerse, sino para mantenerse informado. Asistía a cada obra escolar desde la última fila, a cada partido de béisbol desde el estacionamiento. Sabía de la enfermedad de Sarah antes que tú. Su oncólogo era un amigo de la familia. Lucy se subió al sofá junto a Jack, mirando el diario con los ojos muy abiertos. El abuelo escribió sobre nosotros. Elena asintió. Cada cumpleaños, cada logro, cada desafío que enfrentó tu familia, lo documentó todo, porque los amaba, pero creía que su presencia en sus vidas les causaría más daño que bien. ¿Qué tipo de daño?, preguntó Emma, sentándose en una silla frente a ellos. Elena intercambió miradas con Jack, midiendo cuánta verdad estaba lista para manejar esta familia. Tu abuelo se ganó algunos enemigos poderosos en sus negocios. Recibió amenazas de muerte, intentos de extorsión. Cuando Jack decidió casarse con Sarah y formar una familia, Richard tomó la decisión de distanciarse para protegerlos a todos. ¿Así que nos estaba protegiendo al abandonarnos? La voz de Jack cargaba años de dolor acumulado. Los estaba protegiendo al hacer que pareciera que los abandonaba, corrigió Elena. Hay una diferencia, aunque entiendo por qué no te sentiría así. Volvió a meter la mano en su maletín y sacó un sobre de Manila. Las últimas instrucciones de su padre eran muy específicas. Quería que tuvieras este diario primero para que comenzaras a entender su perspectiva. Luego, si elegías continuar, dejó información adicional que te llevaría a la verdad completa. Jack abrió el sobre y encontró un solo trozo de papel con una dirección escrita con la letra de su padre. El faro de Beacon Point, al atardecer. Cualquier día que estés listo para entender. El faro ha estado abandonado durante años, dijo Marcus, inclinándose para leer la dirección. No abandonado, dijo Elena. Mantenido. Tu padre lo ha estado usando como un lugar para pensar, para recordar. Quería que lo encontraras allí, en cierto sentido. La señora Chen, que había estado escuchando en silencio desde el umbral, finalmente habló. Señor Jack, a veces las personas que más nos aman toman decisiones que nos lastiman para protegernos. Eso no hace que el dolor sea menos real, pero podría hacer que el amor sea más claro. Jack cerró el diario y miró a su familia. Los ojos inteligentes de Emma llenos de preguntas. La curiosidad de Marcus superando su habitual reserva. La inocente confusión de Lucy sobre el abuelo que nunca había conocido. Merecían entender su historia, incluso si Jack no estaba seguro de estar listo para más revelaciones. ¿Qué hay realmente en el faro?, le preguntó a Elena. No lo sé, admitió ella. Tu padre fue muy específico en que yo no supiera todo. Dijo que este viaje era solo para ti, aunque esperaba que tu familia te acompañara cuando estuvieras listo. Emma se puso de pie de repente. Quiero ir, quiero entender por qué se mantuvo alejado. Emma, comenzó Jack. No, papá. Hemos vivido toda nuestra vida pensando que nuestro abuelo no se preocupaba por nosotros. Si hay una posibilidad de que eso no sea cierto, ¿no nos debemos a nosotros mismos descubrirlo? Marcus asintió con la cabeza. ¿Y si tenía buenas razones? ¿Y si nos hemos equivocado en todo? Lucy miró a sus hermanos y a su padre. ¿Podemos ir mañana? Quiero ver dónde iba el abuelo a pensar en nosotros. Jack miró fijamente la dirección, sintiendo el peso de la decisión. Una parte de él quería negarse, proteger a su familia de una posible decepción o manipulación. Pero otra parte, la parte que siempre se había preguntado si había entendido mal algo fundamental sobre su padre, quería respuestas a preguntas que lo habían atormentado durante 15 años. Si hacemos esto, dijo finalmente, lo hacemos juntos, todos nosotros. Y si resulta ser una especie de juego cruel, nos vamos y nunca miramos atrás. Elena se puso de pie, recogiendo sus cosas. Tu padre creía que elegirías entender en lugar de juzgar. Dijo que heredaste el corazón de tu madre, pero su terquedad, y que esa combinación eventualmente te llevaría a la verdad. Después de que Elena se fue, la familia se sentó en su sala de estar, pasándose el diario entre ellos, leyendo entradas sobre sus propias vidas, escritas por un hombre que nunca supieron que los estaba observando. Cada página revelaba a un abuelo que había celebrado sus victorias desde lejos y se había preocupado por sus luchas en silencio. A medida que avanzaba la noche,
Jack se encontró planeando un viaje al faro, curioso a pesar de su precaución sobre qué otros secretos había dejado su padre. La herencia de $1 empezaba a sentirse menos como un insulto y más como el primer movimiento en un juego cuyas reglas apenas empezaba a entender. El faro se erguía como un centinela en el acantilado más alto de Beacon Point, su torre blanca destacando contra el cielo gris de la mañana. Jack aparcó su viejo Honda en el aparcamiento arenoso, recordando las visitas de su infancia cuando el faro aún estaba en funcionamiento. Ahora parecía deteriorado, pero no abandonado. Alguien había estado manteniendo claramente la estructura. Emma llevaba el diario de su abuelo, habiéndose autoproclamado la historiadora de la familia para esta expedición. Marcus traía su guante de béisbol, un hábito nervioso que había desarrollado desde la muerte de Sarah. Lucy se aferró a la mano de Jack mientras se acercaban a la puerta del faro, su habitual parloteo. Subduada por la gravedad del momento, la puerta estaba ligeramente entreabierta y Jack la empujó con cautela. Dentro, la habitación circular se había transformado en algo entre un estudio y un santuario. Cómodas sillas rodeaban una pequeña mesa y las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas, todas con la familia de Jack a lo largo de los años. «Oh, Dios mío», susurró Emma, acercándose para examinar las fotos. Allí estaba Jack en su graduación de la escuela secundaria, sin saber que su padre estaba sentado en la última fila del auditorio. Sarah con su vestido de novia, fotografiada desde la distancia mientras salía de la iglesia. Las fotos escolares de los niños, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, todo capturado por alguien a quien le importaba lo suficiente como para estar presente, pero que permanecía invisible. Lucy señaló una foto reciente de sí misma actuando en la obra escolar. «El abuelo estaba allí, pero te busqué, papi, y tú no estabas». La garganta de Jack se apretó. Su padre había estado en la actuación de Lucy, la que Jack se había perdido por el trabajo. Mientras Jack vaciaba cubos de basura y fregaba suelos, Richard había estado entre el público viendo a su nieta florecer bajo las luces del escenario. Marcus encontró una sección de la pared dedicada a sus partidos de béisbol. Fotos de acción de él al bate, deslizándose a segunda base, celebrando con sus compañeros de equipo. «Él sabía de béisbol», dijo Marcus con asombro. «Mira, papá, incluso llevó mis estadísticas». Un gráfico escrito a mano mostraba el promedio de bateo, las carreras impulsadas y las bases robadas de Marcus durante 3 temporadas. Notas en los márgenes revelaban el análisis de su abuelo. «Bateador de poder natural. Necesita trabajar la paciencia en el plato». Me recuerda al swing de Jack a esa edad. Emma descubrió un pequeño escritorio escondido en una alcoba, su superficie cubierta con folletos universitarios y solicitudes de becas. Su nombre estaba escrito en la parte superior de varios formularios junto con cálculos financieros detallados con la pulcra caligrafía de Richard. «Estaba planeando ayudar con la universidad», dijo, su voz apenas audible. «Mira, investigó cada beca a la que yo podría calificar, calculó las brechas, descubrió cómo hacerlo funcionar». Jack se adentró en la habitación, abrumado por la evidencia de la implicación oculta de su padre en sus vidas. Una sección cerca de la ventana contenía documentos médicos, registros de tratamiento de Sarah, reclamaciones de seguros, facturas de hospital. Tinta roja marcaba varias entradas. «Pagado en su totalidad RC». «¿Ayudó con las facturas médicas de mamá?», preguntó Jack en voz alta, aunque nadie podía responder. Detrás de los expedientes médicos, Jack encontró una pila de cartas atadas con una cinta azul. La dirección del remitente le hizo detener el corazón. Sarah Calder, su antigua dirección de cuando se habían mudado por primera vez a la casa de alquiler. Con dedos temblorosos, Jack desató la cinta y abrió la primera carta. La familiar letra de Sarah llenaba la página. «Estimado Richard, sé que Jack se pondría furioso si supiera que te estoy escribiendo, pero alguien necesita tender un puente entre 2 hombres obstinados que se aman demasiado como para admitirlo. Jack habla de ti más de lo que se da cuenta, preguntándose si estás orgulloso de él, esperando que lo llames, revisando el periódico en busca de menciones de tu negocio. Se casó conmigo a pesar de tu desaprobación, pero nunca ha dejado de querer tu aprobación. Creo que lo sabes. También creo que sabes que mantenerte alejado le está haciendo más daño que cualquier problema de negocios de los que intentas protegernos. Tu hijo es un buen hombre, Richard.
el mejor hombre que conozco. Trabaja en 2 empleos para mantener a nuestra familia a flote. Lee cuentos para dormir con voces que hacen reír a los niños y me abraza cuando los tratamientos contra el cáncer me hacen sentir demasiado enferma para ser fuerte. Estarías orgulloso del padre en que se ha convertido. Te escribo porque quiero que conozcas a tus nietos antes de que sea demasiado tarde. Emma tiene tu inteligencia y el corazón de Jack. Marcus tiene tu espíritu competitivo, pero lo templa con amabilidad. Lucy ve el mundo con una maravilla que me recuerda a Jack cuando nos conocimos. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que no quiero desperdiciar nada en disputas familiares que no benefician a nadie. Por favor, considera acercarte. Jack necesita a su padre, incluso si es demasiado orgulloso para admitirlo. Con esperanza, Sarah. La visión de Jack se nubló mientras leía carta tras carta. Sarah había mantenido correspondencia con Richard durante su enfermedad, actualizándolo sobre las actividades de los niños, compartiendo fotos y abogando suavemente por la reconciliación entre padre e hijo. Las respuestas de Richard se conservaron cuidadosamente en un paquete separado. Su letra revelaba a un hombre que luchaba entre el amor y el miedo. Querida Sarah, tus cartas son a la vez un regalo y un tormento. Conocer a mis nietos a través de tus palabras, ver sus rostros en las fotografías que envías llena un vacío que he llevado desde que Jack eligió su camino. Pero no entiendes lo que está en juego. La familia Kowalski todavía guarda rencores por el mal negocio de envíos de 1995. Han dejado claro que cualquiera que me importe se convierte en un objetivo. Mantener mi distancia los mantiene a salvo. He arreglado asistencia anónima para tus gastos médicos. Por favor, no se lo digas a Jack. Su orgullo nunca aceptaría ayuda mía, ni siquiera indirectamente. También he establecido fondos fiduciarios para la educación de los niños, que serán accesibles cuando cumplan los 18 años. Me pides que me acerque, pero ¿y si mi presencia trae peligro a tu puerta? ¿Y si los hombres que me amenazaron deciden usar a mi familia en mi contra? No podría vivir conmigo mismo si mi egoísmo te pusiera a ti o a los niños en riesgo. Por favor, dale mi amor a Jack, aunque sé que no puedes decirle que viene de mí. Richard. La correspondencia continuó durante los últimos meses de Sarah, su letra cada vez más débil, pero su determinación de reunir a padre e hijo nunca flaqueó. Su última carta, fechada solo 2 semanas antes de su muerte, contenía una simple petición. Richard, cuando yo no esté, Jack te necesitará más que nunca. Yo no estaré allí para suavizar sus asperezas ni animar su corazón. Prométeme que encontrarás una manera de hacerle saber que es amado. Nuestros hijos merecen conocer a su abuelo, y tú mereces conocerlos. No dejes que el orgullo te robe el tiempo que te queda. La última carta del paquete era de Richard para Sarah, pero estaba marcada como sin enviar en tinta roja. Mi queridísima Sarah, para cuando leas esto te habrá sido, y habré perdido mi oportunidad de agradecerte debidamente por intentar curar lo que pensé que era irreparable. Tenías razón en todo, sobre el carácter de Jack, sobre la necesidad de la familia de los niños, sobre la futilidad de dejar que el miedo gobernara el amor. He hecho arreglos para después de mi muerte. No puedo reparar el daño que he hecho mientras estoy vivo, pero quizás pueda darle a Jack la verdad póstumamente. Le he dejado un rastro de migas de pan que lo llevará aquí, a esta habitación, a estas cartas, a la comprensión de que algunas distancias están destinadas a ser cruzadas, incluso si lleva toda una vida encontrar el puente. Gracias por amar a mi hijo por completo y por intentar amarme a pesar de mis fracasos. Cuídalo desde donde quiera que te hayas ido. Yo intentaré cuidarlo desde aquí. Todo mi amor y arrepentimiento. Richard. Jack se sentó pesadamente en una de las sillas del faro, rodeado de su familia y de la evidencia de un amor que nunca había reconocido. Emma se acurrucó a su lado, leyendo por encima de su hombro. Marcus examinó más fotografías y Lucy descubrió un baúl de juguetes lleno de regalos que nunca se habían entregado. Regalos de cumpleaños, sorpresas de Navidad, tesoros sin más que Richard había coleccionado, pero nunca encontró el valor de entregar. Mientras la luz del sol de la tarde se colaba por las ventanas del faro, Jack comenzó a comprender que la mayor herencia de su padre no era dinero. Era la dolorosa sabiduría de que el amor a veces requiere sacrificio, la distancia a veces protege mejor que la presencia, y el orgullo es a menudo solo el miedo con una cara más aceptable. El billete de $1, de repente, tenía sentido como la primera pieza de un rompecabezas más grande,
diseñado para traerlo aquí, a este momento de revelación, cuando finalmente pudo ver a su padre con claridad. En el fondo del baúl de juguetes, bajo años de regalos acumulados que Richard nunca se había atrevido a entregar, Emma descubrió una elaborada llave de bronce unida a una pequeña tarjeta. La llave era vieja y pesada, su superficie verde por el paso del tiempo, y la tarjeta llevaba otro mensaje con la pulcra caligrafía de Richard. El punto más alto ve la imagen más clara. Mira donde la luz una vez guió a los barcos a la seguridad. Jack giró la llave en la palma de su mano, sintiendo su peso. Otro acertijo, dijo, aunque su tono denotaba curiosidad más que frustración. Marcus estudió la tarjeta. Barcos a la seguridad. Estás hablando del faro, ¿verdad? Pero este faro ya no funciona. Quizás sí, dijo Emma, dirigiéndose a la escalera de caracol que conducía a los niveles superiores del faro. Vamos, a ver qué abre esta llave. La familia subió las estrechas escaleras juntas, sus pasos resonando en el espacio confinado. Lucy contó cada paso en voz alta, su voz rebotando en las paredes curvas. En la cima, emergieron a la sala de la linterna, donde el haz del faro una vez había alejado a los barcos de la costa rocosa. El equipo original del faro había sido retirado hacía años, pero la habitación no estaba vacía. En cambio, se había convertido en lo que solo podía describirse como una bóveda de recuerdos. Vitrinas de cristal revestían las paredes circulares, cada una conteniendo artefactos de la vida de Jack y de la historia familiar. La llave de bronce encajaba perfectamente en la cerradura de la vitrina central. Dentro, Jack encontró su anuario de la escuela secundaria, abierto en su foto de graduación, junto con recortes de periódicos sobre su boda con Sarah. Pero fue el objeto en el centro lo que le quitó el aliento. Una fotografía enmarcada de Jack, de 4 años, sentado sobre los hombros de Richard en este mismo faro, ambos entrecerrando los ojos al sol y sonriendo con alegría desprotegida. ¿Viniste aquí con el abuelo cuando eras pequeño?, preguntó Lucy, estudiando la foto. Henry Walsh sacó una carpeta marcada con documentos de la fundación y se la entregó a Jack con la reverencia de quien entrega textos sagrados. El proyecto final de tu padre, dijo, pasó los últimos 5 años de su vida construyendo algo que esperaba que tú continuaras. Jack abrió la carpeta y encontró documentos legales que establecían la Fundación Comunitaria Calder, junto con planes detallados para programas dirigidos a familias trabajadoras como la suya. Pero lo que le hizo temblar las manos fue la lista de propiedades e inversiones que habían estado financiando secretamente su comunidad durante años. El Centro Comunitario Costero, leyó Jack en voz alta, su voz apenas firme. Richard Calder, único propietario desde 2010. Emma se acercó. Papá, ahí es donde trabajas. Donde todos trabajamos en cierto modo, dijo Henry suavemente. Tu padre lo compró cuando la ciudad iba a cerrarlo por recortes presupuestarios. Lo ha estado operando con pérdidas desde entonces, financiando programas extraescolares, comidas para personas mayores, servicios de asesoramiento familiar. Marcus encontró su nombre en una lista de becas. Los premios por logros académicos a los que solicité también vinieron del abuelo. Henry asintió. Basados en el mérito, sin embargo, tu abuelo insistió en que cualquier ayuda que proporcionara tenía que ser ganada. Nunca quiso caridad, quería oportunidad. Jack siguió leyendo, descubriendo el alcance de la filantropía oculta de su padre. El banco de alimentos local, la clínica médica gratuita, los programas de capacitación laboral que habían ayudado a decenas de familias a salir de la pobreza, todo financiado por Richard Calder a través de una red de donaciones anónimas y empresas ficticias. Señora Chen, dijo Jack de repente, recordando la inexplicable estabilidad financiera de su vecina a pesar de sus ingresos limitados. ¿Él la ayudó también? Su nieto necesitaba una cirugía cardíaca hace 3 años, confirmó Henry. Procedimiento experimental no cubierto por el seguro. El hospital lo llamó una subvención de investigación, pero el dinero provino de la fundación médica de tu padre. Lucy, que había estado examinando en silencio los videocasetes, levantó uno etiquetado Los primeros pasos de Lucy, 2016. Su pequeña voz estaba llena de asombro. El abuelo me vio caminar por primera vez. Tu padre estaba en el parque ese día, dijo Henry suavemente, sentado en un banco con un periódico, fingiendo leer mientras te veía corretear por el patio de juegos. Llegó a casa tan emocionado que apenas podía contenerse. No dejaba de decir, será una corredora,
como lo fue Jack. Jack recordó ese día perfectamente. Sarah había tenido un buen día entre tratamientos de quimioterapia y habían pasado la tarde en el parque en familia. Había estado tan concentrado en ayudar a Lucy a navegar el equipo del patio de juegos que nunca había notado al hombre del periódico. ¿Desde cuándo sabías todo esto?, preguntó Jack a Henry. He sido amigo de tu padre durante 25 años, respondió Henry. Fui el único en quien confió la verdad sobre por qué se mantuvo alejado. Le carcomía cada día, Jack. Cada fiesta de cumpleaños que observaba desde la distancia. Cada obra escolar a la que asistía desde la última fila. Cada hito familiar que presenciaba pero no podía compartir. Le rompía un poco más el corazón cada vez. Henry se dirigió a una vitrina de pared que Jack no había notado antes. Detrás del cristal, un mapa detallado de Beacon Point mostraba alfileres de colores que marcaban varias ubicaciones. Los alfileres rojos marcaban los lugares donde la familia Kowalski había estado activa. Los alfileres azules mostraban propiedades y negocios que Richard poseía o apoyaba. Los alfileres verdes indicaban los lugares donde la familia de Jack pasaba el tiempo. Tu padre trazó un mapa de toda tu vida, explicó Henry. Rutas escolares, horarios de trabajo, restaurantes favoritos, la tienda de comestibles donde comprabas. Conocía tus rutinas mejor que tú, porque tenía que mantenerse lo suficientemente lejos para mantenerte a salvo mientras se mantenía lo suficientemente cerca para ayudar si lo necesitabas. Emma trazó las rutas en el mapa con el dedo. Esto es una locura. Era como un ángel de la guarda que nunca supimos que existía, más bien un fantasma guardián, dijo Marcus. Y Jack sintió la precisión de esa descripción como un golpe físico. Henry volvió a meter la mano en su bolso y sacó un grueso sobre. Las últimas instrucciones de tu padre. Quería que tuvieras esto solo después de que hubieras visto todo lo demás, después de que entendieras el alcance de lo que había construido. Dentro del sobre, Jack encontró una carta manuscrita con la familiar letra de su padre. Mi queridísimo Jack, si estás leyendo esto, significa que has elegido comprender en lugar de juzgar, buscar la verdad en lugar de curar viejas heridas. Estoy orgulloso de ti por esa elección, aunque sé que no tengo derecho a sentir orgullo por un hijo al que fallé tan completamente. A estas alturas ya habrás visto la evidencia de mi implicación oculta en tu vida. Espero que entiendas que cada decisión que tomé, desde el momento en que comenzaron las amenazas hasta el día de mi muerte, estuvo motivada por el amor. No el amor que se expresa en abrazos y tarjetas de cumpleaños, sino el amor que sacrifica su propia felicidad para garantizar la seguridad de lo que más importa. Sé que estás enojado. Tienes todo el derecho a estarlo. Te robé la presencia de un padre durante los años en que más necesitabas orientación. Les robé a mis nietos el amor de un abuelo durante sus años más formativos. Le robé a Sarah el apoyo familiar que merecía durante su enfermedad. Estos son fracasos que llevaré a cualquier cosa que venga después de esta vida. Pero también sé que estás cuestionando todo lo que creías sobre nuestra relación. Y ese cuestionamiento es doloroso. Permítame darle la verdad simple y claramente. Nunca dejé de amarte. Ni por un momento, ni por un solo día de nuestra separación. Siempre fuiste mi mayor orgullo y mi más profundo arrepentimiento. Orgullo por el hombre en que te convertiste a pesar de mi ausencia. Arrepentimiento de que mi presencia hubiera puesto en peligro las mismas cualidades que me enorgullecían. La fundación que has descubierto es mi intento de darte algo más valioso que el dinero. La oportunidad de transformar una comunidad de formas con las que yo solo podía soñar. Construí la infraestructura, pero siempre esperé que tú fueras el corazón de ella. Has pasado tu vida adulta creyendo que no eras suficiente, ni lo suficientemente exitoso, ni lo suficientemente rico, ni digno de amor o respeto. Estas creencias son mis fracasos como padre, no verdades sobre tu carácter. Eres todo lo que esperaba que te convirtieras. Un padre devoto, un esposo leal, un hombre que trabaja honestamente y ama completamente. La verdadera herencia no es el dinero, Jack. Es la elección que te ofrezco ahora. Puedes tomar la riqueza y desaparecer en la comodidad. O puedes tomar la fundación y transformarla en algo que eleve a familias como la tuya. Puedes ser el padre de tu comunidad que yo nunca supe ser para ti. Elijas lo que elijas. Sabe que Sarah tenía razón en todo. Ella vio lo bueno en ambos y trató de cerrar la brecha que mi miedo creó. Honra su memoria eligiendo el amor sobre el miedo.
la conexión sobre la protección, la presencia sobre la ausencia. Tus hijos son extraordinarios, Jack. Emma tiene la inteligencia para cambiar el mundo. Marcus tiene el corazón para curarlo. Y Lucy tiene la alegría para celebrar cada pequeña victoria en el camino. Estate presente en sus triunfos y sus luchas. No cometas mis errores. Te amo. Estoy orgulloso de ti. Lamento que mi muerte haya sido necesaria para encontrar el valor de decirlo. Papá. Jack leyó la carta 2 veces antes de poder hablar, con la garganta apretada por emociones que había suprimido durante 15 años. A su alrededor, su familia esperaba en respetuoso silencio mientras él procesaba las últimas palabras de su padre. ¿Cuál es la verdadera herencia de la que habla?, preguntó finalmente Emma. Henry sonrió tristemente. Mañana, Elena Martínez te presentará el verdadero testamento, el que deja toda la fortuna de tu padre a Jack, con la condición de que se utilice para continuar y expandir la fundación comunitaria. Tu abuelo construyó la estructura, pero siempre tuvo la intención de que tu padre le diera corazón y dirección. $50 millones, susurró Jack, recordando la cifra de la lectura original del testamento. Cerca de 75 millones ahora, corrigió Henry. Tu padre era muy bueno haciendo crecer el dinero, incluso cuando la mayor parte lo donaba. Mientras el sol se ponía sobre el Pacífico, Jack estaba en el faro, donde una vez se había sentido seguro en los brazos de su padre, finalmente comprendiendo que Richard nunca lo había dejado ir. Simplemente lo había amado desde una distancia que lo mantenía a salvo, mientras mantenía el corazón de su padre perpetuamente roto. El billete de $1 había sido la clave de un tesoro mayor que el dinero. El conocimiento de que había sido amado por completo, protegido ferozmente, y en última instancia, confiado para llevar adelante un legado de servicio que podría transformar no solo la vida de su propia familia, sino las vidas de todos en su comunidad que luchaban como ellos habían luchado. Elena Martínez llegó al faro mientras los últimos rayos del sol pintaban el océano en tonos dorados y carmesí. Llevaba un maletín que parecía más pesado que en sus visitas anteriores, y su habitual compostura mostraba grietas de anticipación mezcladas con aprensión. Veo que Henry te ha preparado para lo que viene después, dijo, observando el rostro de Jack con lágrimas y los documentos dispersos por la sala del faro. Jack levantó la carta de su padre. Dice que hay un testamento real, que el dólar nunca fue la herencia real. Elena colocó su maletín sobre la pequeña mesa y lo abrió con deliberado cuidado. Tu padre fue muchas cosas, Jack, pero nunca fue cruel. La lectura pública del testamento fue teatro. Teatro necesario, pero teatro al fin y al cabo. Sacó un documento grueso con sellos legales y una cinta. Este es el verdadero último testamento de Richard Harrison Calder, presenciado y notariado, archivado bajo sello hasta el momento en que completara su prueba final. ¿Prueba?, preguntó Emma, acercándose para leer por encima del hombro de Elena. Necesitaba saber que elegirías la comprensión sobre la amargura, explicó Elena, que buscarías la verdad en lugar de guardar rencores. El hombre que escribió cartas enojadas, exigiendo su legítima herencia, no estaba preparado para esta responsabilidad. El hombre que pasó días en un faro, leyendo cartas de amor entre sus padres y comprendiendo la complejidad del sacrificio, ese hombre sí podría estarlo. Elena abrió el documento y comenzó a leer el lenguaje formal, pero la verdad esencial era simple y asombrosa. Toda la herencia de Richard Calder, ahora valorada en $78 millones, fue dejada a Jack con la única condición de que se utilizara para establecer y mantener la Fundación Familiar Calder para el desarrollo comunitario. Nos está dando todo, dijo Marcus, su joven voz llena de asombro. No dando, corrigió Elena suavemente. Confiando. Hay una diferencia significativa. Se dirigió a una sección del testamento que describía la misión de la fundación. El lenguaje era preciso pero emocional, describiendo programas para familias trabajadoras, oportunidades educativas para niños de hogares de bajos ingresos, asistencia médica para familias que enfrentan enfermedades catastróficas y capacitación laboral para adultos que buscan mejorar sus circunstancias. Tu padre pasó 5 años investigando y diseñando estos programas, continuó Elena. Estudió lo que funcionaba en otras comunidades, lo que fallaba, lo que era necesario pero nunca se intentó. Esto no es solo dinero, Jack. Es un plan para transformar. Nuestra comunidad se cuida a sí misma.
Lucy se había subido a una de las sillas del faro y escuchaba con la seria atención que solía reservar para los cuentos antes de dormir. ¿Esto significa que ahora somos ricos? Jack se rió a pesar de su agitación emocional. Significa que tenemos un gran trabajo que hacer, cariño. Elena sacó otra carpeta. Tu padre anticipó esa pregunta. El testamento prevé las necesidades razonables de la familia: vivienda, educación, atención médica, un modesto subsidio de vida, pero la mayor parte de la riqueza se destina al uso comunitario. Estarán cómodos, pero no ricos en el sentido tradicional. ¿Y si no queremos esta responsabilidad?, preguntó Emma en voz baja. ¿O qué pasa si no estamos capacitados para administrar tanto dinero y ayudar a tanta gente? Elena sonrió. Tu padre también anticipó esa pregunta. Sacó un último documento de su maletín. Si decides no aceptar la dirección de la fundación, la herencia se liquidará y se donará a organizaciones benéficas establecidas. Recibirás la herencia original de $10, además de un pequeño fondo fiduciario que asegurará la educación universitaria de los niños y la seguridad familiar básica. Así que realmente podríamos marcharnos, dijo Jack, comprendiendo el alcance total del último regalo de su padre. No nos está forzando esto. Richard quería darte la elección que él nunca sintió que tenía, explicó Elena. Cuando comenzaron las amenazas, se sintió atrapado por circunstancias fuera de su control. Esta vez, la elección es completamente tuya. Henry, que había estado observando en silencio cerca de las ventanas, finalmente habló. Hay algo más que necesitas saber antes de decidir. Tu padre no solo estaba construyendo esta fundación para la comunidad, la estaba construyendo para ti, Jack. Creía que ayudar a otros a sanar te ayudaría a ti también. Elena asintió. Richard luchó contra la depresión después de que tu madre muriera. Y de nuevo, después de tomar la decisión de distanciarse de tu familia, descubrió que su trabajo benéfico anónimo era lo único que le daba sentido a su vida. Esperaba que pudiera hacer lo mismo por ti. Jack se acercó a las ventanas del faro, mirando la comunidad donde había luchado y sobrevivido, donde sus hijos crecían con los mismos desafíos que él había enfrentado. Debajo, las luces de Beacon Point comenzaban a parpadear en el crepúsculo. Familias trabajadoras como la suya se reunían alrededor de las mesas de la cena, ayudaban con los deberes, acostaban a los niños con la tranquila esperanza de que el mañana fuera un poco más fácil que hoy. ¿Qué haríamos realmente?, preguntó. En el día a día, quiero decir, ¿cómo funciona una fundación? Elena se había preparado claramente para esta pregunta. Tu padre te imaginó como el director ejecutivo, tomando decisiones sobre a qué familias ayudar y cómo ayudarlas. Emma podría supervisar los programas educativos cuando esté lista. Marcus podría desarrollar iniciativas deportivas y de tutoría para jóvenes. Incluso Lucy podría contribuir a medida que crezca. ¿Trabajaríamos juntos?, preguntó Marcus, su voz llena de esperanza. Como una familia, confirmó Elena. Tu padre creía que la mejor manera de fortalecer una comunidad era fortalecer a las familias, y la mejor manera de fortalecer a las familias era darles un trabajo significativo que hacer juntos. Henry se acercó a Jack en la ventana. Tu padre solía pararse aquí y imaginar cómo sería si cada familia en Beacon Point tuviera lo que necesitaba. No solo dinero, sino oportunidad, dignidad, esperanza. Diseñó la fundación para hacer posible esa visión. Jack pensó en el nieto de la señora Chen, cuya cirugía cardíaca había sido financiada por la generosidad anónima de su padre. En la hija de Tom Bradley, cuya beca le había dado la oportunidad de ir a la universidad. En las decenas de familias que usaban los programas del centro comunitario sin saber que se beneficiaban del amor oculto de su padre. Hay una cosa más, dijo Elena suavemente. Tu padre dejó mensajes personales para cada uno de ustedes, videos que grabó en los meses previos a su muerte. Quería que los escucharan solo después de que hubieran tomado su decisión sobre la fundación. Señaló un televisor antiguo que Jack no había notado antes, escondido en una alcoba con una colección de cintas de video etiquetadas con sus nombres. Emma tomó la cinta marcada para Emma y la volteó en sus manos. ¿Y si las vemos y luego decidimos que no podemos cumplir lo que él quería? Entonces sabrás que tomaste una decisión honesta basada en información completa, respondió Elena. El amor de tu padre por ti no es condicional. Al aceptar su último regalo,
Él estará orgulloso de cualquier elección que hagas, siempre y cuando la tomes juntos como familia. Jack reunió a sus hijos a su alrededor en el faro donde su padre una vez lo había levantado lo suficientemente alto como para ver el mundo entero. La llave de bronce que había desvelado tantos secretos ahora se sentía como un símbolo de posibilidad más que de obligación. ¿Qué pensáis?, preguntó a sus hijos. ¿Estamos listos para descubrir lo que el abuelo quería decirnos directamente? Lucy asintió solemnemente. Quiero oír su voz. Quiero saber cómo suena el abuelo. Marcus se aclaró la garganta. Creo que deberíamos ver los videos primero y luego decidir sobre la fundación. Necesitamos toda la información. Emma miró alrededor de la sala del faro, contemplando las fotografías, los documentos, la evidencia de un amor que nunca había flaqueado a pesar de la distancia que había mantenido. Creo que el abuelo pasó toda su vida preparándonos para este momento. Quizás sea hora de que dejemos de tenerle miedo. Mientras Elena cargaba la primera cinta de video en el reproductor, Jack se dio cuenta de que la mayor herencia de su padre no era dinero, ni propiedades, ni siquiera la propia fundación. Era la oportunidad de transformar el dolor en propósito, de convertir una vida de sentirse insuficiente en el poder de asegurar que otras familias siempre tuvieran suficiente. El billete de $1 había sido el primer movimiento en un juego diseñado no para probar la valía de Jack, sino para revelarla. Ahora, rodeado de sus hijos en el lugar donde su padre una vez le había prometido que podría ver el mundo entero, Jack finalmente estaba listo para mirar. La pantalla del televisor parpadeó y, de repente, Richard Calder estaba en la habitación con ellos, no la figura distante e intimidante de los recuerdos de Jack, sino un hombre cansado y amable con el pelo plateado y ojos que albergaban décadas de arrepentimiento y amor. «Hola, Emma», dijo la voz grabada de Richard, y la hija de Jack, de 16 años, jadeó al escuchar su nombre pronunciado por el abuelo que nunca había conocido. «Si estás viendo esto, significa que tu padre ha elegido entender en lugar de juzgar, y estoy muy agradecido por esa elección». Richard estaba sentado en lo que parecía ser su estudio, rodeado de libros y fotografías. Sus manos, que Jack recordaba como fuertes e imponentes, ahora mostraban el temblor de la enfermedad y la edad. «Quiero contarte el día en que naciste», continuó Richard, su voz cobrando fuerza a medida que hablaba. «Tu padre me llamó desde el hospital tan emocionado que apenas podía hablar coherentemente. «Es perfecta, papá», dijo. «Tiene los ojos de Sara y el agarre más fuerte que he sentido. Quería tanto ir a verte, a abrazar a mi primera nieta». Pero las amenazas estaban en su peor momento entonces. Así que me senté en el estacionamiento del hospital durante 3 horas, mirando las ventanas de la sala de maternidad y llorando como un niño. Emma se secó las lágrimas mientras su abuelo continuaba. «Te he visto crecer hasta convertirte en una joven de notable inteligencia y carácter. Tu ensayo sobre la desigualdad económica en las comunidades costeras. Sí, lo leí en línea cuando tu escuela lo publicó. Mostró una perspicacia que impresionaría a economistas experimentados. Tienes el poder de cambiar cómo las sociedades piensan sobre la justicia y la oportunidad. Nunca dudes de eso». El video cambió al mensaje de Marcus. La expresión de Richard se suavizó aún más mientras se dirigía a su nieto. «Marcus, hijo mío, tienes la habilidad atlética natural de tu padre, pero lo que es más importante, tienes su instinto de proteger a los demás. Te he visto interponerte entre acosadores y niños más pequeños. Te he visto compartir tu almuerzo con compañeros que olvidaron el suyo. Estos pequeños actos de bondad importan más que cualquier trofeo que puedas ganar». Jack observó a su hijo de 12 años absorber las palabras de su abuelo con el hambre de un niño que nunca había experimentado la aprobación masculina incondicional de un anciano. «He dejado instrucciones específicas para tu desarrollo en el béisbol», continuó Richard. «Hay un exentrenador de Grandes Ligas en Portland que me debe un favor. Él espera tu llamada cuando estés listo. Pero recuerda, el objetivo no es hacerte famoso, es enseñarte que la dedicación y la práctica pueden superar casi cualquier obstáculo». El video de Lucy comenzó con Richard sosteniendo un pequeño girasol de madera tallado a mano, claramente hecho por alguien más entusiasta que hábil. «Lucy, mi rayo de sol, te hice esto mientras aprendía sobre tu obra escolar. Lamento no haber estado allí para dártelo en persona, pero espero que te recuerde que los girasoles son flores inteligentes. Siempre miran hacia la luz,
incluso en los días nublados. Lucy apretó el girasol de madera real que Elena había colocado en silencio en sus manos, su corazón de 8 años abrumado por esta prueba tangible del amor de su abuelo. Traes alegría a donde quiera que vayas, cariño. Te he visto consolar a tus amigos cuando están tristes, celebrar con ellos cuando están felices y encontrar la maravilla en momentos ordinarios que los adultos olvidan notar. Nunca pierdas ese don. El mundo necesita personas que recuerden cómo encontrar luz en lugares oscuros. Finalmente, la cinta cambió al mensaje de Jack, y padre e hijo se enfrentaron a través de la barrera de la muerte con una intimidad que nunca habían logrado en vida. Jack, la voz de Richard se quebró ligeramente al pronunciar el nombre de su hijo. Mi mayor orgullo y mi más profundo arrepentimiento. He pasado 15 años tratando de encontrar palabras que pudieran cerrar la brecha que mi miedo creó, y ahora me doy cuenta de que ninguna palabra será suficiente. Richard se levantó y se dirigió a una ventana, mirando una vista que Jack reconoció como el océano, visible desde la finca familiar. Quiero contarte la noche en que naciste. Acababa de recibir la amenaza de muerte más grave hasta el momento. Planes detallados sobre cómo harían daño a cualquiera que me importara. Te abracé durante exactamente 10 minutos antes de que el terror me abrumara. ¿Y si amarte te ponía en peligro? ¿Y si mis enemigos decidían usar a mi hijo en mi contra? Richard se volvió hacia la cámara, su rostro marcado por el dolor. Tomé una decisión esa noche, amarte desde la distancia, protegerte pareciendo que no me importaba. Fue la decisión más dolorosa de mi vida, y la he lamentado cada día desde entonces, pero nunca me arrepentí de tenerte, Jack. Nunca fuiste el problema, yo lo fui. Jack sintió la mano de Emma deslizarse en la suya mientras su padre seguía hablando directamente con él a través de los años de silencio. Sé que crees que fallaste porque no pudiste proveer todo lo que tu familia necesitaba. Sé que te culpas por luchas que nunca fueron tu culpa. Pero Jack, triunfaste de maneras que yo nunca pude. Criaste a 3 hijos extraordinarios mientras mantenías trabajos y cuidabas a una esposa enferma. Elegiste el amor sobre la riqueza, la familia sobre el estatus, la presencia sobre la protección. Tomaste todas las decisiones que yo tuve demasiado miedo de tomar. Richard se sentó de nuevo, inclinándose hacia adelante, como si de alguna manera pudiera acortar la distancia física entre ellos. La fundación no es caridad, hijo. Es reconocimiento. Has pasado tu vida demostrando que el carácter importa más que las circunstancias, que el amor importa más que el dinero, que presentarse importa más que presumir. Te pido que tomes esas lecciones y las amplíes. Sé el padre para esta comunidad que yo nunca supe ser para ti. El video se detuvo, y Richard pareció recomponerse para sus últimas palabras. Te amo, Jack. Estoy orgulloso del hombre en que te has convertido, y lamento que mi muerte haya sido necesaria para encontrar el valor de decírtelo. Hagas lo que hagas con esta herencia. Sabe que ya posees todo lo que más importa. El amor de tus hijos, el respeto de tu comunidad y la fuerza para afrontar cualquier desafío. La pantalla se oscureció, dejando la sala del faro en un silencio contemplativo. Jack estaba sentado rodeado de su familia, procesando 30 años de malentendidos que habían sido replanteados en 30 minutos de verdad grabada. Elena habló primero. Tu padre grabó esos mensajes 6 meses antes de morir. Pasó semanas ensayando lo que quería decir, decidido a hacerlo bien. ¿Por qué no llamó?, preguntó Marcus, su voz pequeña y confundida. Si nos amaba, ¿por qué no descolgó el teléfono? Henry respondió suavemente. Porque sabía que una vez que escuchara sus voces, no podría mantenerse alejado. Y las amenazas eran reales, Marcus. Hubo informes del FBI, investigaciones policiales. Tu abuelo eligió romperse el corazón a sí mismo antes que arriesgar el de ustedes. Jack se levantó y se dirigió a las ventanas del faro, mirando el centro comunitario donde había pasado incontables noches fregando suelos y vaciando basura, sin saber que estaba trabajando en un edificio que su padre poseía y operaba como un acto de amor. ¿Qué pasa si decimos que sí?, le preguntó a Elena. ¿Cuáles son los próximos pasos reales? Mañana por la mañana transferiremos la propiedad de todos los activos de la fundación a usted. Se reunirá con los directores de programa actuales. Hay 12 de ellos gestionando todo, desde el banco de alimentos hasta los programas de becas. Tendrá autoridad completa para expandir, modificar o crear nuevas iniciativas. Y si decimos que no,
Los activos se liquidan en 60 días. Los programas existentes continúan durante un año mientras el dinero se distribuye a organizaciones benéficas establecidas en todo el país. El centro comunitario, la clínica médica, los programas extraescolares, todos cerrarán cuando termine la financiación. Emma miró alrededor de la sala del faro a las fotografías, documentos y videos que revelaban el alcance del amor oculto de su abuelo. ¿De cuántas familias estamos hablando? ¿Cuánta gente depende directamente de estos programas? Unas 300 familias en Beacon Point y el área circundante. Indirectamente, probablemente el doble de esa cifra si se cuentan los miembros de la familia extendida, los empleadores que se benefician de los programas de capacitación laboral, los propietarios que reciben un alquiler fiable de familias con sistemas de apoyo estables. Jack pensó en la señora Chen, en la hija de Tom Bradley, en las decenas de familias que veía todos los días en el centro comunitario que luchaban con los mismos desafíos que su familia. La fundación no solo cambiaría la vida de su familia, podría transformar la relación de toda una comunidad con la esperanza y la oportunidad. Necesito preguntarles algo a todos, dijo Jack, volviéndose para mirar a sus hijos. Esta no es solo mi decisión. Si hacemos esto, cambia todas nuestras vidas. Emma, crecerías como la hija del director de la fundación. Marcus, Lucy, la gente conocería a su familia como la que ayuda a otras familias. Eso es una responsabilidad, pero también es presión. Emma se levantó y se unió a su padre en la ventana. Papá, he pasado 2 años viéndote llegar exhausto a casa todas las noches de trabajos que apenas pagan nuestras facturas. Te he visto elegir entre la comida y el dinero para la gasolina, entre mis solicitudes universitarias y los útiles escolares de Lucy. Si el abuelo nos ofrece una manera de dejar de luchar y empezar a ayudar a otros a dejar de luchar también, ¿no deberíamos al menos intentarlo? Marcus asintió. Además, si no lo hacemos, ¿quién lo hará? El abuelo construyó todo esto específicamente para nosotros. Quizás se supone que nosotros seamos los que lo hagamos. Lucy, aún aferrada a su girasol de madera, ofreció la sabiduría de una niña de 8 años que a menudo va directamente al corazón de los complejos dilemas de los adultos. El abuelo dijo, los girasoles siempre miran hacia la luz. Quizás la fundación es como nosotros también miramos hacia la luz. Mientras la noche caía completamente sobre Beacon Point, Jack estaba en el faro donde su padre una vez le había prometido que podría ver el mundo entero. Finalmente, comprendió que la elección que tenía ante sí no se trataba de aceptar dinero o responsabilidad. Se trataba de aceptar la oportunidad de transformar el dolor en propósito, la lucha en fuerza y el amor en acción que podía extenderse a través de generaciones. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, como si el cielo del noroeste del Pacífico hubiera decidido cooperar con la magnitud de la decisión de Jack. Él estaba en la cocina de su casa de alquiler, sosteniendo una taza de café y mirando los documentos formales. Elena les había dejado la carta fundacional que transformaría a su familia de receptores de caridad oculta en administradores de la esperanza comunitaria. Emma estaba sentada a la mesa de la cocina con su computadora portátil, ya investigando fundaciones comunitarias exitosas en todo el país. Su mente académica se había aferrado al desafío como a un rompecabezas por resolver. Papá, mira esto, dijo, girando la pantalla hacia él. La Fundación Hartford en Connecticut tiene programas casi idénticos a los que diseñó el abuelo. Han elevado la tasa de graduación en sus vecindarios objetivo en un 40% en solo 5 años. Marcus salió de su habitación con su guante de béisbol y el girasol de madera que Lucy le había prestado a regañadientes. Sigo pensando en lo que dijo el abuelo sobre la dedicación y la práctica superando obstáculos. Tal vez se refería a la fundación, no solo al béisbol. Lucy irrumpió en la cocina con la energía de alguien que había hecho las paces con la complejidad a través de la lógica simple de la infancia. ¿Vamos a decir que sí? Porque ya dibujé un dibujo de nuestra nueva casa para la señora Chen. Jack sonrió a pesar de sus nervios. ¿Qué dibujaste, cariño? Una casa grande con muchas habitaciones para que la gente pueda venir a visitarnos cuando necesiten ayuda. Y un jardín donde la señora Chen pueda cultivar verduras para las familias que no tienen suficiente comida. La inocencia de la visión de Lucy disipó la incertidumbre restante de Jack. Su hija había comprendido instintivamente en qué podría convertirse la fundación.
No solo una fuente de asistencia financiera, sino un lugar donde los miembros de la comunidad pudieran encontrar dignidad, apoyo y conexión. Elena llegó exactamente a las 9 llevando un maletín y la tranquila eficiencia de alguien que había pasado meses preparándose para este momento. Detrás de ella venía Henry Walsh y una mujer que Jack no reconoció. Mayor, bien vestida, con el porte de alguien acostumbrado a decisiones importantes. Esta es Margaret Donovan, dijo Elena. Ha sido la directora interina de los programas de la Fundación desde la muerte de su padre. Si decide aceptar la dirección, ella le ayudará a hacer la transición al puesto. Margaret dio un paso adelante con una cálida sonrisa. Su padre hablaba a menudo de usted, Jack. Estaba seguro de que tomaría la decisión correcta, cualquiera que fuera esa decisión. Se reunieron alrededor de la mesa de la cocina y Elena abrió su maletín con ceremonial cuidado. Dentro había 2 juegos de documentos. Uno transfería los activos de la fundación a Jack, el otro ejecutaba el plan de liquidación si él rechazaba la responsabilidad. Antes de que firmes nada, dijo Margaret, quiero que entiendas lo que estarías asumiendo. La fundación actualmente apoya 12 programas principales y unas 40 iniciativas más pequeñas. El trabajo administrativo requiere atención al detalle, supervisión financiera y un compromiso constante con la comunidad. No se trata solo de regalar dinero. Se trata de construir relaciones, comprender las necesidades y medir el impacto. Emma se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es la parte más difícil del trabajo? Decir no, respondió Margaret de inmediato. Cada día la gente pide ayuda. Gente buena, gente que lo merece, gente con necesidades genuinas. Pero los recursos son finitos, incluso los grandes recursos. Tienes que desarrollar la sabiduría para distinguir entre la ayuda que crea dependencia y la ayuda que crea oportunidades. Jack pensó en la experiencia de su propia familia con la ayuda oculta de su padre, las facturas médicas que se habían pagado misteriosamente, el alquiler subvencionado que había proporcionado estabilidad sin eliminar la necesidad de que Jack trabajara. Su padre había comprendido el delicado equilibrio entre el apoyo y la autosuficiencia. ¿Cuál es la parte más gratificante?, preguntó Marcus. El rostro de Margaret se iluminó. Ver a las familias transformarse. Recuerdo a la familia Henderson. El padre perdió su trabajo en el cierre de la fábrica. La madre trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial sin beneficios. Ayudamos con los gastos de emergencia, mientras el padre pasaba por nuestro programa de capacitación laboral. 18 meses después, es un electricista certificado que gana más de lo que nunca ganó en la fábrica. Su hija acaba de obtener una beca de la Fundación para la Universidad Comunitaria. Al abuelo le habría encantado esa historia, dijo Lucy solemnemente. Elena extendió el acta constitutiva de la Fundación sobre la mesa. La decisión es tuya, Jack, pero necesito una respuesta hoy. Los acuerdos provisionales expiran a medianoche y las operaciones de la Fundación no pueden continuar en el limbo. Jack miró a sus hijos alrededor de la mesa, viendo la fuerza de Sarah en la determinación de Emma, su propio optimismo cauteloso en las preguntas de Marcus, y algo completamente nuevo en la sabiduría inocente de Lucy. Habían sobrevivido a la muerte de Sarah, a las dificultades financieras y al complicado legado de su padre. Habían aprendido que el amor a veces parecía distancia, que la fuerza a veces parecía lucha, y que los regalos a veces venían disfrazados de desafíos. Tengo una condición, dijo Jack finalmente. Elena asintió. ¿Cuál es? Esto tiene que ser una operación familiar. Emma, Marcus y Lucy no son solo los hijos del director. Son parte del liderazgo de la Fundación. Sus voces importan en cada decisión importante. Margaret sonrió. Tu padre esperaba que dijeras algo así. Creía que la Fundación debería modelar el tipo de compromiso familiar que él deseó haber practicado. Jack tomó el bolígrafo que Elena le ofreció y miró la línea de firma que transformaría sus vidas. A su alrededor, su familia esperaba con la paciente atención de personas que habían aprendido a confiar completamente el uno en el otro. ¿Estamos listos?, preguntó. 3 voces respondieron al unísono. Sí. Jack firmó su nombre con manos firmes, cada letra representando una elección para transformar el amor oculto de su padre en acción visible. En el momento en que el bolígrafo dejó el papel, sintió un cambio en la energía de la habitación. No solo la transferencia legal de activos,
sino la transición emocional de receptores a administradores, de luchar a servir. Elena recogió los documentos firmados con la satisfacción de quien completa una misión de un año. Felicidades, Jack. Ahora eres el director ejecutivo de la Fundación Familiar Calder, con activos de $78 millones y la responsabilidad de mejorar vidas en toda esta comunidad. Margaret abrió su propia carpeta, revelando organigramas, presupuestos de programas y listas de contactos. La herencia de tu padre incluye el centro comunitario donde has estado trabajando, pero también otras 12 propiedades en Beacon Point. Operamos desde viviendas de emergencia hasta centros de capacitación laboral. Emma estudió la lista de propiedades con creciente entusiasmo. El antiguo edificio Mackenzie en el centro también es propiedad de la fundación. Su abuelo lo compró el año pasado con planes de convertirlo en viviendas asequibles para familias trabajadoras. Los planos arquitectónicos están completos, pero el proyecto estaba esperando su aprobación final. Jack recordó el edificio Mackenzie, una estructura hermosa pero deteriorada que había permanecido vacía durante años mientras los valores de las propiedades empujaban a las familias trabajadoras más lejos del centro de la ciudad. Su padre había estado planeando crear viviendas asequibles en el corazón de la comunidad, manteniendo a las familias cerca de los trabajos y las escuelas en lugar de obligarlas a ir a las afueras. ¿Cuándo podríamos empezar la construcción?, preguntó Marcus, contagiándose del entusiasmo de su padre. Los permisos están aprobados. Los contratistas están seleccionados, respondió Margaret. Estábamos esperando la autorización del director de la fundación para proceder. Podrías empezar las obras el próximo mes, si eliges hacerlo. Lucy había estado examinando en silencio las fotografías de las diversas propiedades de la fundación. Esto parece un patio de recreo, dijo, señalando una imagen de un jardín comunitario con niños jugando entre parterres de verduras elevados. El jardín comunitario Riverside, confirmó Margaret. Las familias pueden cultivar sus propios alimentos mientras los niños juegan en un ambiente seguro. Ha sido uno de nuestros programas más exitosos, enseñando nutrición, construyendo conexiones comunitarias y reduciendo los gastos de comestibles para las familias participantes. Jack sintió que el alcance de la visión de su padre se expandía en su mente. Esto no era solo caridad, era arquitectura comunitaria diseñada para fortalecer el tejido social que conectaba a los vecinos entre sí y a las familias con las oportunidades. Henry Walsh, que había estado observando en silencio los procedimientos legales, finalmente habló. Tu padre pasó 5 años diseñando estos programas, pero siempre dijo que la verdadera prueba sería lo que sucedería después de su partida. Él creía que tú encontrarías formas de mejorar y expandir todo lo que él había comenzado. Elena le entregó a Jack un juego de llaves. Llaves literales de edificios, vehículos y oficinas en todo Beacon Point. Esto representa la infraestructura de su padre, pero no sus limitaciones. Usted tiene autoridad completa para modificar, expandir o crear programas completamente nuevos basándose en lo que aprenda sobre las necesidades de la comunidad. Margaret sonrió. En realidad, su padre esperaba específicamente que usted cambiara las cosas. Dijo que Jack vería necesidades que él había pasado por alto y encontraría soluciones que él nunca había considerado. Emma levantó la vista de los organigramas que había estado estudiando. ¿Qué pasa con el billete de $1? ¿Tiene algún significado especial ahora que sabemos la verdad? Elena metió la mano en su maletín y sacó el billete de $1 original de la lectura del testamento, el que Jack se había negado a aceptar. Tu padre incluyó instrucciones específicas sobre esto. Quería que se enmarcara y se exhibiera en las oficinas de la fundación como un recordatorio de que los regalos más pequeños a veces abren la puerta a las mayores posibilidades. Jack aceptó el billete de $1, sintiendo su peso simbólico. Lo que había parecido el último insulto de su padre era en realidad su primer regalo. La clave que desbloqueó la comprensión, el perdón y el propósito. Hay una cosa más, dijo Margaret, consultando sus notas. Su padre organizó una celebración comunitaria el próximo mes para anunciar el nuevo liderazgo de la fundación. Quería que Beacon Point supiera que la familia Calder estaba dando un paso adelante para continuar y expandir los programas de apoyo comunitario. ¿Una celebración?, preguntó Lucy, sus ojos iluminándose. Nada elegante, les aseguró Margaret.
Una barbacoa comunitaria en el centro con presentaciones sobre nuevos programas y oportunidades para que la gente participe como voluntaria. Jack imaginó estar frente a sus vecinos, personas que lo habían visto luchar, que le habían ofrecido apoyo silencioso durante los momentos más difíciles de su familia, y anunciar que la ayuda que le habían brindado estaba a punto de ser de vuelta multiplicada. La señora Chen estaría allí. Tom Bradley. Las familias del centro comunitario que se habían convertido en familia extendida durante los años en que su familia nuclear se sentía demasiado pequeña para contener todo su dolor y esperanza. Papá, dijo Emma suavemente, creo que deberíamos crear un jardín conmemorativo en el centro comunitario, algo para honrar a mamá y al abuelo, pero también para dar a las familias un lugar para recordar a sus seres queridos. La garganta de Jack se apretó de emoción. Un jardín de recuerdos donde la gente pueda ir a sentirse conectada con los que ha perdido. Con bancos para conversaciones tranquilas, añadió Marcus. Y quizás un espacio donde los niños puedan plantar flores para la gente que extrañan. Lucy aplaudió. Y el girasol de madera que me hizo el abuelo podría ser lo primero que pongamos allí. Margaret asintió con aprobación. A tu padre le encantaría esa idea. Siempre dijo que la fundación debía honrar el pasado mientras construía el futuro. Elena miró su reloj. Me temo que tengo que volver a la oficina para presentar estos documentos. Pero felicidades, Jack. Tu padre pasó años preguntándose si lo perdonarías lo suficiente como para aceptar su último regalo. Creo que estaría abrumado por la rapidez con la que has abrazado no solo el regalo, sino la oportunidad de mejorarlo. Después de que Elena se fue, la familia se sentó alrededor de su mesa de cocina, la misma mesa donde habían compartido comidas modestas y se habían preocupado por las facturas. Ahora, planeando cómo ayudar a otras familias que enfrentaban los mismos desafíos. ¿Cuál es nuestra primera prioridad?, preguntó Jack a sus hijos. Emma consultó las listas de programas. Las solicitudes de becas para los estudiantes universitarios del próximo año vencen en 6 semanas. Podríamos ampliar el programa, quizás añadir apoyo de tutoría. Marcus estudió los programas del centro comunitario. Las ligas deportivas extraescolares están limitadas por los costos de equipo. Podríamos equipar a cada niño que quiera jugar, independientemente de los ingresos familiares. Lucy levantó su dibujo de la casa grande con habitaciones para personas que necesitaban ayuda. ¿Realmente podemos tener un lugar donde las familias puedan quedarse cuando no tienen hogar? El programa de vivienda de emergencia ya existe, explicó Margaret, pero es pequeño, solo 4 unidades. Con la renovación del edificio Mackenzie, podríamos albergar a 20 familias en transición. Jack sintió la magnitud de la posibilidad asentándose a su alrededor como un peso confortable. Durante años, se había centrado en las necesidades inmediatas de su familia, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Ahora, tenía los recursos y la autoridad para abordar los problemas sistémicos que creaban esas luchas para las familias de toda su comunidad. Quiero hacer algo que tu abuelo nunca pudo, dijo Jack de repente. Quiero que esta fundación sea completamente transparente. Informes anuales, reuniones públicas, aportaciones de la comunidad en las decisiones importantes. No más secretos, no más regalos anónimos. La gente debe saber de dónde viene la ayuda y tener voz en cómo se proporciona. Margaret sonrió. Esa es exactamente la clase de evolución que tu padre esperaba que aportaras a su trabajo. Mientras la luz del sol de la tarde se colaba por las ventanas de su cocina, Jack se dio cuenta de que la mayor herencia de su padre no era el dinero ni la infraestructura de la fundación. Era la oportunidad de transformar una vida de sentirse impotente en el poder de cambiar vidas, de convertir la lucha personal en fuerza comunitaria, de asegurar que ninguna familia en Beacon Point enfrentara la clase de aislamiento y terror financiero que había definido los últimos años de la familia Calder. El billete de $1 estaba en el centro de la mesa. Ya no era un símbolo de rechazo, sino un recordatorio de que los actos más pequeños de fe, elegir comprender en lugar de juzgar, perdonar en lugar de resentir, construir en lugar de derribar, pueden desbloquear posibilidades que parecían imposibles solo días antes. Henry Walsh recogió sus papeles y se preparó para irse. Tu padre solía decir que el amor no se mide por lo cerca que estás de alguien, sino por cuánto estás dispuesto a sacrificar para mantenerlo a salvo y ayudarlo a prosperar.
Estás a punto de descubrir cuánto amor pueden expresar 78 millones de dólares cuando son guiados por un corazón que entiende tanto la lucha como la esperanza. Cuando la reunión concluyó y sus invitados se fueron, Jack se quedó en su modesta cocina, rodeado de sus hijos y de los documentos que transformarían sus vidas, finalmente comprendiendo que la distancia de su padre nunca había sido sobre amor retenido. Había sido sobre un amor tan poderoso que estaba dispuesto a romperse el corazón a sí mismo antes que arriesgar los corazones que más atesoraba. 6 meses después, Jack estaba en el jardín conmemorativo detrás del centro comunitario costero, viendo a sus hijos ayudar a las familias a plantar flores en honor a los seres queridos que habían perdido. El jardín se había convertido en el corazón del campus ampliado del centro, un lugar donde el dolor y la esperanza se mezclaban en el trabajo práctico de hacer crecer cosas hermosas. El girasol de madera de Lucy ocupaba el lugar de honor cerca de la entrada del jardín, ahora desgastado por la lluvia y el sol, pero aún girando su cara tallada hacia la luz. A su lado, una placa de bronce decía: en memoria de Richard Calder y Sarah Calder, quienes amaron desde la distancia y de cerca, y en honor a todas las familias que saben que el amor a veces requiere sacrificio. Emma se acercó, llevando un portapapeles lleno de solicitudes de becas. A los 17 años, había asumido su papel como coordinadora de educación de la fundación, con la autoridad natural de alguien que entendía tanto la excelencia académica como las dificultades financieras. Papá, tenemos 43 solicitudes para las becas universitarias del próximo año. Eso es el triple de lo que el abuelo financió el año pasado. ¿Podemos manejar tantas? Jack preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Las cuidadosas inversiones de la fundación habían crecido incluso durante los meses de transición y las donaciones de la comunidad habían comenzado a complementar la dotación original a medida que se corría la voz sobre el enfoque transparente y colaborativo de la familia Calder hacia la filantropía. Fácilmente, respondió Emma, especialmente con el nuevo programa de tutorías. Los graduados de la escuela secundaria están regresando para ayudar a los estudiantes actuales a navegar el proceso de solicitud. Es como si la inversión del abuelo se estuviera multiplicando. Marcus se acercó corriendo desde los campos deportivos, donde había estado entrenando una clínica mixta de béisbol. Su habilidad atlética natural se había traducido en una genuina habilidad para la enseñanza, y los programas deportivos ampliados de la fundación ahora atendían el doble de niños que el año anterior. La señora Chen quiere saber si puede comenzar una clase de cocina en la cocina comunitaria el próximo mes. Dice que enseñar a los niños a preparar comidas saludables con un presupuesto es tan importante como darles alimentos a sus familias. Jack sonrió, recordando la tranquila sabiduría de su vecina anciana durante los días más oscuros de su familia. La señora Chen se había convertido en la enlace comunitaria no oficial de la fundación, conectando al personal con las familias que necesitaban ayuda, pero eran demasiado orgullosas para pedirla directamente. Dile que sí y pregúntale si necesita algún equipo especial. La barbacoa comunitaria estaba en pleno apogeo a su alrededor. Familias de todo Beacon Point se reunían para celebrar los primeros 6 meses de la fundación bajo el nuevo liderazgo. Tom Bradley manejaba una de las parrillas, habiendo sido ascendido a gerente de instalaciones del centro comunitario ampliado. Su hija Sarah, llamada así por la esposa de Jack, había regresado de su primer año de universidad, financiada por una beca de la fundación que había eliminado el estrés financiero de la celebración familiar de sus logros académicos. Señor Calder, se acercó tímidamente un adolescente, llevando un sobre de Manila. Soy Danny Rivera. Mi mamá dijo que se lo diera personalmente. Jack reconoció el nombre. La familia Rivera había sido una de las primeras en beneficiarse del programa de vivienda de emergencia de la fundación cuando el padre de Danny se lesionó en el trabajo. ¿Qué es, Danny? Mi carta de aceptación al programa de ingeniería del colegio comunitario con la beca de la fundación. Puedo empezar en otoño. La voz del chico contenía la misma mezcla de incredulidad y gratitud que Jack recordaba haber sentido cuando comprendió por primera vez el alcance de los regalos ocultos de su padre. Son noticias maravillosas. Tu madre debe estar orgullosa. Lloró, admitió Danny. Lloró de alegría, dijo. Nadie en nuestra familia ha ido a la universidad antes. Mientras Danny se alejaba para reunirse con su familia,
Jack sintió la familiar oleada de propósito que había definido su vida desde que aceptó la dirección de la fundación. Cada historia de éxito, cada familia estabilizada, cada sueño hecho posible. Todo se sentía como conversaciones con su padre, prueba de que el complicado amor de Richard se había transformado en algo simple y poderoso. La capacidad de decir sí cuando las familias más necesitaban ayuda. Elena Martínez se acercó, llevando un diario encuadernado en cuero similar al que Richard había guardado. Tu informe semestral para la junta, dijo, entregándoselo a Jack. Creo que tu padre se asombraría de lo que has logrado. Jack abrió el diario y encontró informes detallados sobre cada programa de la fundación, pero también algo nuevo. Reflexiones personales que había estado escribiendo sobre las familias a las que habían ayudado y las lecciones que estaba aprendiendo sobre el liderazgo comunitario. Sin darse cuenta, había comenzado a documentar el trabajo de la fundación de la misma manera que su padre había documentado la vida de su familia. Los números son impresionantes, continuó Elena. Asistencia de emergencia proporcionada a 47 familias. Capacitación laboral completada por 32 adultos. Transiciones de vivienda facilitadas para 18 familias. Becas universitarias otorgadas a 23 estudiantes. Pero lo que es más importante, las encuestas comunitarias muestran algo que tu padre nunca logró. La gente sabe de dónde viene la ayuda y se sienten empoderados para participar en las decisiones sobre cómo se proporciona. Lucy corrió hacia ellos, con las mejillas sonrosadas por la emoción de ayudar a los niños más pequeños a plantar caléndulas alrededor de las piedras conmemorativas. Papi, la señora Patterson quiere saber si podemos ayudarla a crear un club de lectura para niños cuyos padres trabajan en turnos nocturnos. Dice que leer juntos sería bueno para las familias que no se ven mucho durante las horas normales. ¿Qué piensas, cariño? Lucy consideró la pregunta con la seriedad que ponía en todos los asuntos de la fundación. Creo que los libros ayudan a la gente a entenderse mejor, y quizás algunos de los padres podrían unirse cuando no estén trabajando. Jack añadió la sugerencia de la señora Patterson a su lista mental de nuevos programas a explorar. La capacidad de respuesta de la fundación a las ideas generadas por la comunidad se había convertido en una de sus características definitorias, asegurando que la ayuda fluyera hacia necesidades genuinas en lugar de suposiciones administrativas sobre lo que las familias requerían. Al acercarse la noche y terminar la barbacoa, Jack se encontró de pie donde su padre una vez había estado, viendo a sus hijos jugar entre familias cuyas vidas habían sido tocadas por la generosidad de los Calder, pero viendo la escena claramente en lugar de desde una distancia temerosa. Emma estaba ayudando a los residentes mayores a planificar una expansión del jardín comunitario. Marcus organizaba el equipo deportivo con la cuidadosa atención de alguien que entendía su valor. Lucy leía un libro de cuentos a un grupo de niños más pequeños, su voz transmitiendo la confianza de alguien que siempre había sabido que era amada por completo. El billete de $1 ahora colgaba enmarcado en la oficina de Jack, pero su lección vivía en cada decisión de la fundación. Los pequeños reconocimientos de amor, cuando se reciben con el corazón abierto, pueden desbloquear posibilidades que transforman no solo a las familias individuales, sino a comunidades enteras. El último regalo de su padre no había sido dinero. Había sido el reconocimiento de que Jack poseía todo lo necesario para convertir la lucha en fuerza, el aislamiento en conexión y el dolor privado en curación pública. En el bolsillo de su chaqueta, Jack llevaba un nuevo diario, su primera entrada escrita de su puño y letra. Hoy comenzamos lo que papá no pudo terminar. Amar a nuestra comunidad abierta y poderosamente y sin miedo. Los niños entienden lo que yo todavía estoy aprendiendo, que la mejor manera de honrar a quienes hemos perdido es amar a quienes aún podemos ayudar. De pie en el jardín donde el dolor y la esperanza crecían uno al lado del otro, Jack finalmente comprendió que la mayor herencia de su padre era la simple verdad de que el amor, cuando se expresa a través de la acción en lugar de la proximidad, puede alcanzar cualquier distancia y curar heridas que parecían permanentes. La fundación continuaría mucho después de que Jack se fuera, pero su corazón siempre sería el reconocimiento de que las familias importan, la comunidad importa y el amor, por imperfectamente expresado que sea, tiene el poder de transformar todo lo que toca.